Buen día, bienvenidos a este podcast del Ministerio de Meditación Bíblica Internacional. Como cada semana, queremos compartir una reflexión sobre el pasaje del día. Animamos a que usted personalmente y a solas tome tiempo para orar buscando la presencia de Dios. Lea el pasaje a meditar al menos unas 3 veces. Lea con cuidado, leyendo detenidamente y, si es posible, en voz alta. Con reverencia, teniendo en cuenta que es una escritura que fue inspirada y revelada por Dios. Y posteriormente, anote para que no se olvide ninguna enseñanza sobre Dios, su actuar, carácter y voluntad, así como las enseñanzas que recibimos del pasaje, de los personajes o de la historia, y que podemos aplicar a nuestra vida diaria de manera real y práctica en respuesta a la palabra que Dios nos ha permitido meditar el día de hoy. No olvide tomar tiempo para orar al final, para que Dios le ayude a poner por obra en su vida la voluntad bendita de Dios y que pueda compartir con otros que están meditando al igual que usted, como también con aquellas personas que pueden escuchar la palabra de Dios y sean edificados. Leamos ahora el pasaje del día. Marcos 6, verso 14 al 29, en Nueva Traducción Viviente. El rey Herodes Antipas pronto oyó hablar de Jesús, porque todos hablaban de él. Algunos decían, este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos. Por eso puede hacer semejantes milagros. Otros decían, es Elías. Incluso otros afirmaban, es un profeta como los grandes profetas del pasado. Cuando Herodes oyó hablar de Jesús, dijo, Juan, el hombre que yo decapité, ha regresado de los muertos. Pues Herodes había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan para hacerle un favor a Herodías. Él se casó con ella a pesar de que era esposa de su hermano Felipe. Juan le había estado diciendo a Herodes, es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Por eso, Herodías le guardaba rencor a Juan y quería matarlo, pero sin el visto bueno de Herodes, ella no podía hacer nada. Porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía porque sabía que era un hombre bueno y santo. Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo. Finalmente, Herodías tuvo su oportunidad en el cumpleaños de Herodes. Él dio una fiesta para los altos funcionarios de su gobierno, los oficiales del ejército y los ciudadanos prominentes de Galilea. Luego, la hija del rey, también llamada Herodías, entró y bailó una danza que agradó mucho a Herodes y a sus invitados. Pídeme lo que quieras, le dijo el rey a la muchacha, y te lo daré. Incluso juró, te daré cualquier cosa que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ella salió y le preguntó a su madre, ¿qué debo pedir? Su madre le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista. Así que la muchacha regresó deprisa y le dijo al rey, quiero ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Entonces el rey se arrepintió profundamente de lo que había dicho, pero debido a los juramentos que había hecho delante de sus invitados, no le podía negar lo que pedía. Así que envió de inmediato a un verdugo a la prisión para que le cortara la cabeza a Juan y luego se la trajera. El soldado decapitó a Juan en la prisión, trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, quien se la llevó a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron lo que había sucedido, fueron a buscar el cuerpo y lo pusieron en una tumba. Reflexionemos sobre algunos puntos en este pasaje. A la muerte de Juan el Bautista y por la predicación de Jesús enviando a sus discípulos a predicar el Evangelio, el ministerio de Jesús ha dado inicio de manera formal como un equipo que predica las buenas noticias del reino. Juan
ha fallecido. Y ahora Jesús, el Mesías, entra plenamente en el trabajo de predicar el reino de Dios. Jesús sana y libera de espíritus inmundos y da autoridad a sus discípulos para hacer lo mismo cuando van enseñando el reino de Dios. El rey Herodes Antipas, quien mandó decapitar a Juan, se atemoriza por la fama de Jesús, por los milagros poderosos que realiza, pensando que es Juan el Bautista que ha resucitado, pues Juan había denunciado públicamente el pecado de Herodes, que se divorció para tomar por mujer a la esposa de su hermano Felipe. Lo que había hecho era contrario o atentaba contra la ley de Dios, nos dice el verso 18. Por eso, Herodías, la mujer de Herodes, pidió primero que encarcelara a Juan, y Herodes la complace mandando arrestar a Juan. Pero su odio era tal que quería matarlo, así que en el día del cumpleaños de Herodes, hace que su hija dance o baile para su marido frente a sus invitados importantes, sabiendo que le agradará y podrá pedirle que mate a Juan el Bautista, como sucedió. Una mujer movida por odio, porque no tolera que un profeta de Dios denuncie su pecado, destruye la vida del profeta y de su mismo esposo, porque éste, aunque era confrontado por Juan, lo aceptaba como un hombre santo y justo. Aún le gustaba oírlo. Escuchaba las palabras del profeta, pero lamentablemente no dejaba su pecado, ni su relación perversa con Herodías, hasta el punto que la depravación de esta mujer, y también de Herodes, hace que Herodías mande a su hija como una meretriz a bailar ante los invitados. Herodes no tenía autoridad sobre su propia mujer, ni sobre sus deseos lascivos, y después, aún con disgusto, al pedir la hija de Herodías la cabeza de Juan el Bautista, él tiene que acceder sin replicar. Los discípulos de Juan le amaban y se preocupaban por él. Incluso cuando él estuvo en la cárcel, vinieron a Jesús trayendo una pregunta de Juan, que si tenían que esperar al Mesías o que él les declarara si era el Mesías. A lo que contestó con evidencias, tal como los profetas habían indicado en las Escrituras, como en Isaías 35, que en el tiempo de la restauración y de la venida del Mesías, con el ministerio de Jesús, ahora los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, lo que también dice Mateo capítulo 11, versos 2 al 6. Muchos tenían diferentes conceptos de quién era Jesús. Igual que Juan el Bautista, querían saber quién es Jesús. Este es el punto principal que debemos enfocar. ¿Quién es para nosotros Jesús? ¿El que hace milagros, sanidades y liberaciones solamente? Herodes pensaba que era Juan el Bautista resucitado, que denuncia el pecado y predica arrepentimiento, pero era un profeta mortal. Otros pensaban que era Elías, el que profetizó Malaquías, que vendría preparando la llegada del Mesías, trayendo el día terrible de Jehová. Ese día es un tiempo de reconciliación y de juicio, lo que nos dice Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6, hablando de aquel que viene a preparar el camino del Señor. Pero eso fue el trabajo de Juan el Bautista, y ellos no conocieron su tiempo. Otros consideraban a Jesús como uno más de los profetas, de esos grandes profetas de Israel, nos dice el pasaje de hoy en el verso 14 y verso 15. El trabajo de Juan el Bautista fue importante porque anunciaba la venida del Mesías, que bautizaría verdaderamente con espíritu, porque al terminar su vida
daba entrada plena a la obra y ministerio del Cristo prometido. En su labor profética, no solo vivió como hombre santo y justo, sino que denunció el pecado llamando al arrepentimiento sin tapujos, sin ver privilegios, como en el caso de Herodes, que fue confrontado a pesar de su poder. ¿Qué piensan ustedes de la vida de los siguientes personajes? Herodías, astuta para el mal hasta manipular a Herodes, a su marido, y exponer a su hija para matar al profeta de Dios y poder continuar en su pecado. Herodes, llevado por sus deseos pecaminosos, aunque toleraba a Juan y procuraba su bien, escuchaba la palabra. Cuando es dominado por el deseo, es capaz de encarcelar y decapitar a un hombre santo y justo. No tiene control ni decisión para decir que no al pecado. Pero más importante, ¿cómo consideras a Jesús? ¿En qué concepto lo tienes? ¿Como un profeta más? ¿Como Elías? ¿O como Juan el Bautista, que fue el más grande de los profetas nacidos de mujer, dijo Jesús? ¿O realmente como el Cristo? Dependiendo de tu concepto, será tu respuesta a su evangelio. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Somos capaces de ver y denunciar el pecado de los demás como Juan el Bautista? Y creo que la respuesta será clara u obvia. Todos diremos, tal vez que sí. Pero, ¿somos capaces de ver nuestro propio pecado? Confrontarlo y quitarlo completamente, no cediendo a su atracción, a pesar de que sea el deseo o debilidad que parece dominarnos. Piensa el día de hoy, ¿a qué no debes ceder? También piensa si muchas ocasiones nos atamos con nuestras propias palabras y compromisos y luego tenemos que cumplir algo que no es correcto. Y también si tenemos la autoridad para retractarnos de esas acciones cuando sabemos que no son agradables a Dios. Hoy tenemos esa autoridad. Hoy podemos decidir hacerlo o no hacerlo. No debes dejarte dominar en tu diario vivir. Y como Juan el Bautista, por ser un hombre santo y por decir la verdad, aún debemos en ocasiones estar dispuestos a entregar nuestra vida en defensa del Evangelio. Quiero que hoy Dios bendiga tu vida y puedas aplicar la palabra. Oramos que el Espíritu de Dios te fortalezca y cumpla en tu vida su propósito. Bendiciones. Síganos en nuestras redes sociales www.meditacionbiblica.com, en YouTube Meditación Bíblica Internacional, Facebook Ministerio de Meditación Bíblica, Instagram Meditación Bíblica. Oramos que estos recursos sean de ayuda a su comunión con Dios por medio de las Escrituras. Que Dios le bendiga.